El intento del Papa Francisco y de los cardenales que forman su equipo más cercano de querer desaparecer o aniquilar o de querer hacer que las personas olvidemos el rito tradicional les ha salido, como dicen, el tiro por la culata. El cardenal Burke defiende la soberanía de la Iglesia Católica, la responsabilidad de los sacerdotes al distribuir la Sagrada Comunión y la responsabilidad que tenemos los laicos al recibir la Sagrada Comunión, y esto le cuesta un rechazo profundo en el Vaticano a tal punto de que incluso pierde su puesto. El Vaticano ha fracasado frente a Dios. Han querido usurpar los poderes de Dios para hacer con su iglesia lo que ellos quieran. Y toparon con piedra, con la roca, con la piedra angular. Y por lo tanto, fracasaron rotundamente. Entérese por qué. Dos fenómenos han pasado terriblemente en el Vaticano, dentro de tantos, refiriéndose a la Eucaristía. Número uno, se ha pedido que la comunión se le dé a cualquier persona, como lo vaticinó Monseñor Lefebvre cuando hablaba del falso ecumenismo al que él resistió heroicamente después del Vaticano II. Dos, han querido aniquilar, olvidar, marginar, humillar, despreciar, como usted quiera decirle, al rito tradicional. Cuando usted le pregunten, o si usted quiere saber en resumidas cuentas, en palabras muy simples, muy concretas, qué significa la misa tradicional, o el rito tridentino, o el rito antiguo, qué es lo que significa, bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Es la misa de siempre de la Iglesia Católica. Así de fácil. Es la misa de todos los tiempos de la Iglesia Católica, excepto del Vaticano II para acá, que no la prohibió, que abusaron del concilio y que la prohibieron por sus trabajos sucios, no por el Concilio Vaticano II, que quede muy claro esa parte. Bueno, vamos a analizar primero el efecto contrario que recibió el Papa Francisco y al cardenal Burke, y los tenemos los dos en su pantalla. La misa del rito antiguo, y él es el cardenal Burke que está allí enfrente, ¿sale? Vamos a analizar este punto que es interesante. Tradiciones Custodes ha fracasado y lo ha hecho en buena medida por un proceso muy parecido al efecto contrario de la situación. Los adeptos a la misa tradicional son una minoría diminuta, estadísticamente hablando. Es una minoría desdeñable en el mundo católico, pero en el momento de la publicación del mutuo propio papal, lo que era mucho más, y sobre todo la propia existencia de ese minúsculo reducto, era virtualmente desconocido para el católico de todos los días, o el católico promedio. Y con eso es con lo que acabó el documento del Papa Francisco. De repente el Papa se ocupaba de un asunto que parecía no ser un problema para nadie, del que la abrumadora mayoría no sabía nada en el absoluto, o en lo absoluto. Eso ya lo hacía irrigante. Más irrigante aún resultaba contemplar a este pontífice, el Papa Francisco, que ha hecho de la misericordia su bandera, o con su consigna singularizado, para su censura a un grupo insignificante sin que pudiera justificar sus restricciones, sino con acusaciones vagas y sospechosas, sin pruebas. Observar cómo un papa especialmente amante de la diversidad, ansioso por hermanar religiones más o menos distintas o distantes, se tomaba la molestia de cargar y arremeter contra el conjunto de fieles católicos minúsculos, perfectamente ortodoxos. Dios, al parecer, quiere la pluralidad de las religiones, según
dice el Papa Francisco, pero no la pluralidad de los ritos. Todavía más, el lector católico quedaba perplejo por la justificación en la unidad, cuando cualquier fiel prácticamente es testigo de que el rito de la misa Novus Ordus varía enormemente de parroquia en parroquia, con flagrantes abusos litúrgicos que pocos denuncian ya y que nunca provocan la respuesta contundente de Roma. Y todo ello derogando un mutuo propio solo 14 años, 14 años anterior, promulgado por el Papa, que seguía vivo y habitando incluso en la misma ciudad del Vaticano. Así que el mutuo propio tuvo en muchos el efecto interesante por este rito ancestral, común a la cristiandad católica durante siglos, que se había convertido de algún modo en un peligro de la visión del Vaticano, y el efecto no fue exactamente el que el Papa Francisco esperaba. Lo contaba el órgano oficial del episcopado francés, La Crux, informando sobre el extraordinario éxito de la peregrinación Chantres de este año, donde se celebraba la misa siguiendo el rito antiguo. Este año la peregrinación arrojó una cifra récord de más de 16,000 personas, caminantes jóvenes, y esta cifra podría haber aumentado o haber sido mayor, si no es que por los organizadores, que por razones de logística no hubieran cerrado la inscripción más de una semana antes de la salida, y muchos observadores, incluso los principales medios de comunicación del mismo país, quedaron estupefactos por el fervor y la fe de los peregrinos, en completo contraste con la tristeza general de la iglesia en Francia, la iglesia moderna, la iglesia posconciliar. Una vez que se ha visto, ya es imposible negarlo. La pregunta, por tanto, ya no sé si cuando la misa tradicional será o sustituida definitivamente por la misa de 1969, o sea, de la misa moderna, continúa la Crux. La misa tradicional no va a desaparecer, y todo nos hace pensar que seguirá creciendo en términos absolutos, pero sobre todo en términos relativos, dado el desgaste gradual de un cierto número de parroquias de rito ordinario. Se trata, pues, de más bien de determinar en qué modalidades y en qué marco tendrán lugar este continuo crecimiento de la misa tradicional, porque es en este aspecto en el que la iglesia tiene todavía un cierto margen de maniobra. Ahora bien, en ese sentido, este movimiento fundamental del que la peregrinación de Chartres se ha convertido en símbolo, plantea dos grandes desafíos a la Iglesia Universal: de la unidad de los fieles y el de la posteridad del Concilio Vaticano II en materia litúrgica. Bueno, ¿qué pasó aquí, mis queridos hermanos en Cristo? Resulta que el Papa Francisco, lo vemos, como lo dice el artículo, quiso atacar había un grupo muy chiquito, la verdad era un grupo minúsculo. Si se compara con todos los católicos, pues era un grupo muy pequeño, estadísticamente hablando. Sin embargo, con el Papa Francisco arremetió contra este grupo de fieles, siendo más duro con ellos, queriéndolos eliminar, queriéndolos marginar con el mutuo propio, tumbando o derogando el mutuo propio Sumorum Pontificum de Benedicto XVI. El efecto que causó es que inmediatamente el mundo volteó a ver esa misa. Y de hecho yo lo hice así. Yo voy a hablar por mí. Yo antes ni frecuentaba ni conocía esa misa. No, la verdad, para nada. Quizás había visto vagamente imágenes, pero nunca se me había imaginado, ni pensé, ni... No, jamás. Cuando el Papa Francisco sacó este mutuo propio Traditionis Custodes, yo me interesé por esta misa, empecé a investigar en internet
hasta que logré asistir a la misa en persona. Y quiero decirte que yo no te voy a contar lo que se siente porque tienes que vivirlo, pero es una experiencia. No sé tú si digas que es mejor en un rito moderno o un rito antiguo, pero yo cuando yo fui a esa misa tradicional o nada que ver. Es otra cosa, completamente otro mundo al que tú te arrimas cuando vas a la misa tradicional. Se siente el cambio, la separación de mundo-templo. Se siente el rito de Dios. Ese es el rito de Dios. La primera expresión que salió cuando yo fui a misa tradicional fue: si esta misa no es la que Dios quiere, entonces, ¿qué quiere, no? Este es el cielo. Un pedacito de cielo, la misa tridentina. El artículo es muy interesante cuando dice, bueno, es que el Papa Francisco es un papa plural, que quiere hermanar religiones, que quiere hermanar incluso religiones anticatólicas, ¿eh? Que admite la variedad. Sin embargo, en este caso no admitió nada. Es notable que se abrace con otras religiones, pero el rito tradicional sea atacado por él. Sin embargo, la gente se dio cuenta de esto cuando empezó a atacar la misa tridentina. ¿Y qué pasó? Que mucha gente la descubrió y ahora son muchísimos los jóvenes, las parejas jóvenes, las familias jóvenes que quieren la misa tridentina. El máximo ejemplo es esta peregrinación francesa tradicional en la que redactan que fueron más de 16,000 personas en una sola peregrinación respecto a la misa tradicional. Mientras que las iglesias modernas se quedan vacías. Nadie le interesa. Son unos cuantos los que van. Están quedando solos. Podemos empezar a sospechar lo que siempre lo han dicho los grandes sabios. El Papa no podrá contra Dios. Los cardenales no podrán contra Dios. Los seres laicos o los seres humanos no podrán contra Dios. Lefebvre decía una cosa muy interesante cuando fundó la fraternidad San Pío X. Si esto es obra mía, va a desaparecer. Pero si es obra de Dios, va a mantenerse en el tiempo y va a perdurar. Y hasta ahorita va en crecimiento la fraternidad San Pío X fundada por Lefebvre. Bueno, pues la misa tridentina es santa y por lo tanto va en crecimiento. Mientras la misa moderna, los hermanos en Cristo en cada parroquia es distinta. No ocupamos ir a ciertos países o a ciertos grupos. No, en cada parroquia es distinta. De un templo a otro es distinto. Ahora, lo que les da escalofrío a los fieles es lo siguiente. Si el Papa Francisco tolera el rito congolés, puede aprobar el rito maya, o puede aprobar la diversidad de ritos en la Iglesia Católica, ¿por qué solo se ensaña con el tradicional? Pregunta, ¿es un ensañamiento particular por jesuita o es un ataque directamente a la tradición de la Iglesia Católica? Usted respóndala. Lo cierto es que quedaron en ridículo porque lo que hicieron fue dar a conocer y resaltar más este grupo de personas, estos tesoros de la iglesia, y ahora lo que muchos empiezan a exigir como católicos es de que se restaure la misa tradicional, se ponga en su sitio, se traiga al frente, no se margine, no se prive, no se limite. Mínimo le están pidiendo al Papa que sea en igualdad de condiciones. Que exista igual que la misa romana, moderna, Novus Ordo, que existe igual que el Novus Ordo. Por otro lado tenemos también a Raymond, aquí el cardenal que ves aquí en pantalla, que ha salido a defender de una forma tremenda la misma soberanía de la Iglesia Católica. Aquí tenemos al cardenal Raymond. Él ha dicho claramente que hay una responsabilidad terrible entre los que dan la comunión y los que no dan la comunión. Es decir, entre el que recibe la comunión y los sacerdotes que dan la comunión. Él salió a decir que por supuesto que se puede negar la Eucaristía cuando se ve que que no está bien recibida o que las personas no la tienen bien recibida, no pueden estar recibiendo el cuerpo de Cristo. Hay un punto importante en esto, porque los modernistas quieren hacer ver que la Eucaristía es para todos, que a nadie se le puede negar la Eucaristía. ¿Sí?
Fíjese muy bien lo que dice aquí Burker en ese argumento que da. Le hacen una pregunta a Burker. Un problema es el de evitar el escándalo. Se cree que este problema no existe, porque los fieles aceptan sin ningún problema que se le dé la comunión a todos. Por el contrario, se escandalizarían de lo contrario. O sea, le están preguntando a Burker que el escándalo de los fieles sería que se le negara la comunión a una persona. Que los fieles están contentos y le dan la comunión a cualquiera. ¿Qué entiende la iglesia por escándalo? Y fíjese bien lo que contesta Burke. Cuando introducimos a alguien, cuando inducimos, perdón, me equivoqué. Cuando inducimos a alguien al error o al pecado mediante una acción, creamos escándalo, lo reconozcas o no. La persona que ha sido inducida al error o al pecado, el escándalo es una realidad objetiva, es decir, no depende de sentimientos o emociones objetivas. Por ejemplo, los legisladores católicos que pretenden garantizar por ley el ejercicio del llamado derecho del que hacen las mujeres, confirman en su error a una persona que sostenga dicho derecho. Hace algunos años, hacia el final del pontificado de San Juan Pablo II, un alto funcionario gubernamental no católico me preguntó si un nuevo papa podría cambiar la doctrina de la iglesia sobre el mal llamado derecho. Le expliqué que el papa no puede cambiar los preceptos de la ley natural y le pregunté qué lo había motivado a su pregunta. Me contestó que sabía de un gran número de miembros católicos de esta legislatura que apoyaban regularmente las leyes para hacer el mal llamado derecho provocado más accesible a la población y que por lo tanto había llegado a la conclusión de que la doctrina de la iglesia sobre el mal llamado derecho de las mujeres no había de ser realmente estable. Los legisladores católicos en cuestión habían escandalizado al legislador no católico, haciéndole creer que la ley moral sobre la maldad intrínseca del mal llamado derecho provocado no era definitiva y que podría cambiar. Bueno, Burke está defendiendo sobre todo la potestad que debe tener el sacerdote para negar la comunión. Es que esto es serio, mis queridos hermanos en Cristo. Esto es serio. Por ejemplo, Joseph Ratzinger, cuando era miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, calificó la práctica de negar la comunión a pecadores conocidos de enseñar contradecir la doctrina perenne de la iglesia, y les es como una muestra del libro. Bueno, ok. Lo que está diciendo el cardenal es que el mismo Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él apoyaba que los sacerdotes o los obispos que conocían perfectamente que una persona era funcionaria, político, lo que sea, y tenía su pecado, por ejemplo, que él apoyaba el mal llamado derecho de las mujeres, lo que hacen en las clínicas, y no se negaba a hacerlo. El prefecto, que era Benedicto, decía que los sacerdotes tenían primero el deber de hablarles, y si no entendían, excomulgarlos y no darle la comunión. O sea, Burke defiende totalmente lo opuesto que el Papa Francisco está imponiendo ahorita en la Iglesia Católica. Por ejemplo, Burke contesta aquí en esa pregunta lo siguiente: el Canon 915 es una articulación de las enseñanzas inalterada e inmutable de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Por ejemplo, dice el pecado mortal y el escándalo no es una cuestión de práctica disciplinaria, sino de vivir la verdad de la fe. Por lo tanto, es falso decir que la negación de la Sagrada Comunión a una persona que persiste en su pecado grave manifiesto es la imposición de una pena. No lo es.
es simplemente el reconocimiento de la verdad sobre la Sagrada Eucaristía y el pecado grave. Si la negación de la Eucaristía a una persona en pecado grave manifiesta fuera una mera práctica disciplinaria, dice Burke, estaría sujeta a cambios, pero de hecho no puede cambiar como demuestra las enseñanzas constantes en la iglesia sobre la materia, ¿no? Es decir, sobre el pecado. Burke salió al paso a defender duramente el derecho, básicamente, o sea, para hacerlo más resumido, porque es una entrevista larga, el derecho que está diciendo Burke es el derecho del sacerdote y la responsabilidad de velar por el cuerpo de Cristo y para asegurarse de que esté siendo recibido en las condiciones adecuadas para que no se busquen su propia condenación al infierno. Es básicamente lo que está diciendo Burke. Cosa opuesta con la que el Vaticano ha venido enseñando en esos tiempos. ¿Quién eres tú para juzgar? Denle la comunión a quien la quiera recibir. Basta con que quiera recibir la comunión. Yo no soy nadie para juzgar. ¿Saben por qué está pasando todo esto? ¿Por qué hay ese pleito entre católicos de que quién puede recibir la comunión, de que todos la pueden recibir o de que en qué condiciones tienes que recibir la comunión? El pleito es porque hay muchos católicos que ya no creen en la presencia real de Jesucristo y solo quieren o piensan que es una galleta, un símbolo, y todos tienen derecho a recibirlo. Y otra, no creen que los sacerdotes tengan la facultad para juzgar. Yo te voy a decir una cosa que me pasó a mí, una experiencia. Yo tengo un amigo que es sacerdote, al que quiero mucho. También tengo un padrino, pero tengo un amigo que es sacerdote. Y yo lo conozco muy bien, casi de mi edad. Y cuando lo veo, lo abrazo, platico con él, padre, y lo vacilo con él incluso. Salimos a tomar algo, nos paseamos en la calle juntos. Contento con el padre, ¿no? Mi amigo. Y a veces cuando me voy a confesar con él, le digo, confiésame, se ríe el padre. Dice, ay, ya vienes a confesar. Sí, quiero que me confieses. Pero lo que yo le digo es algo muy interesante a él. Ponte serio. Ahora sí, confiésame, vas a confesar. Yo soy tu amigo. Sí, eres mi amigo, pero en este momento eres sacerdote. Bueno, siempre eres sacerdote, ¿ah? Pero en este momento eres juez y médico. Júrame. Y se siente incómodo porque me pongo de rodillas. Ya sabe, padre. Le digo mis pecados tal y como son, obviamente, no porque ahí él es el juez. Me da mis consejos, me da mis sugerencias, pero él es el juez. Yo me pongo de rodillas para que me confiese. Él es el juez. Él es médico. Pero tú puedes decir, es que es mi amigo. Es claro que es mi amigo. Pero en ese momento es el alter Christus, el otro Cristo, igual cuando está en la misa. Padre, estás en la misa. Son momentos en los que uno tiene que saber y entender la majestad y el poderío que le da Dios a los sacerdotes. Es un poderío celestial, de allí les viene a ellos. Poder para expulsar demonios, poder para curar enfermos, poder para resucitar muertos, poder para sanar las almas. No es de ellos, no es un poder legítimo de ellos, es donado, Dios se los dio. Por lo tanto, ellos son los que tienen que velar por el cuerpo de Cristo. Como lo dice el cardenal Burke, estamos defendiendo, estamos tratando con el cuerpo de Cristo. No hay otra cosa más valiosa, más sagrada para los católicos que no sea el cuerpo de Cristo. Y esto entre los católicos ni siquiera se debe discutir. O sea, eso yo no entiendo por qué estamos en esa discusión, ¿no? En que si le debemos dar la comunión a cualquiera, si no se la debemos dar, eso no se puede discutir, eso no se va a negociar. No puede recibir la comunión cualquier persona, a menos de que se convierta, a menos de que esté en condición. San Pablo lo dice muy resumido, muy claro. Examínese bien el hombre antes de recibir el cuerpo de Cristo, porque de recibirlo indignamente se come y se bebe su propia condenación al infierno. Está. Solo que en estos tiempos se quieren burlar de San Pablo y de las Escrituras.
Por eso lo que ha dicho Burke. Burke sabe defenderlo muy diplomático. El cardenal Burke es un hombre que sabe mucho. Pero en resumidas cuentas es eso. Los sacerdotes deben de velar por el cuidado de saber a quién le dan la comunión, y los fieles también tienen esa responsabilidad. Y habla de los que practican el mal llamado derecho los fieles católicos, políticos. ¿Ah? Fíjese bien lo que le preguntan aquí al cardenal Burke. ¿Quién tiene la responsabilidad de negar la Sagrada Comunión según el canon 915? ¿Y quién tiene el deber de amonestar? Y fíjese la respuesta contundente que da Burke. Es el ministro de la Sagrada Comunión quien tiene la responsabilidad de negar la Sagrada Comunión. La amonestación, en cambio, corresponde al pastor del alma en cuestión, al párroco o al obispo diocesano. Normalmente es el párroco quien amonesta a los fieles en pecado grave manifiesto, para que no cometan sacrilegio y causen grave escándalo. Fíjese bien, es el ministro, que son los sacerdotes por lo regular, los que deben de velar por la Sagrada Comunión. Y le hacen otra pregunta. Según la legislación de la Iglesia, ¿puede un obispo ordenar que se le niegue la Sagrada Comunión en territorio de la diócesis por motivos distantes a los previstos en el canon 915? Y Burke contesta: la Sagrada Comunión solo puede negársela a quien está bajo la sanción de excomunión en entredicho, o persiste en pecado grave manifiesto. Fuera de estas dos situaciones, no se puede negar la Sagrada Comunión a ninguna persona que se acerque y demuestre la debida disposición para recibir la Sagrada Comunión, es decir, que muestre los signos habituales de reconocimiento del cuerpo de Cristo, la debida reverencia. Por ejemplo, si alguien se acerca a recibir la Sagrada Comunión de un modo que pone en duda su fe eucarística, entonces el ministro de la Sagrada Comunión puede, con razón, negar los sacramentos hasta que se aclare la cuestión. En mi experiencia, dice Burke, sucedió que alguien se presentó a recibir la Sagrada Comunión sin mostrar los signos habituales de la reverencia. Cuando le pregunté si era católico, me respondió que no lo era y que solo quería hacer lo que hacían los demás. En ese caso le di la bendición, pero evidentemente no podía darle la Sagrada Comunión. Ahí está. Básicamente es lo que nos dice el cardenal Burke. ¿Han fracasado, mis hermanos en Cristo? ¿Han ofendido a Dios? Han fracasado terriblemente. Tanto los modernistas, que quieren apartar el rito tradicional, que debe ser otra vez traído al frente, que quieren darle la comunión a cualquiera como si fuera un símbolo. Yo les voy a decir una cosa muy interesante. Si queremos restaurar la Iglesia Católica, debemos traer la misa tridentina a donde le pertenece. Es decir, a toda la Iglesia, con pleno uso de libertad, porque es santa. Si queremos restaurar la Iglesia, debemos empezar por cuidar la comunión. No es un símbolo, es Cristo enterito. Entero. Cristo entero. Con toda su divinidad, con todo su esplendor, con todo su poder, con toda su gloria. Mientras no cuidemos esos dos puntos, no podremos hablar de restaurar la Iglesia Católica.